Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Los saludamos. Vamos a meditar en la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 2. Y lo que vamos a hacer el día de hoy, yo sé que tenemos amenaza de tornado aquí en nuestra área. Así que vamos a meditar un poco, luego oramos y luego nos vamos y no vamos a estar mucho tiempo y no voy a predicar todo lo que quería predicar, sino que vamos a predicar una parte nomás quizás. Pero vamos a leer por lo menos toda la sección que nos correspondía estudiar el día de hoy. Y es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a leerlo hasta el versículo 7, luego meditamos en el versículo 1, luego tenemos un tiempo de oración y nos vamos a nuestra casa, confiando en el Señor de que nos vaya bien en estos vientos huracanados que vienen por esta área. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, solo tú eres digno de nuestra adoración. Eres digno de la alabanza. Señor, en estos momentos sabemos que tú eres un Dios soberano y que tienes control de todas las cosas. Y aquello que nosotros no podemos controlar, tú lo controlas. Descansamos en tus manos, oh Dios, porque sabemos que si tú no guardas la ciudad, en vano velan las personas. Señor, pero mientras meditamos en tu palabra, permite de que nada distraiga nuestra mente, nuestro corazón, que aquellos que no te conocen, aquellos jóvenes, adultos, niños, Señor, que puedan llegar o que tu palabra pueda obrar en sus vidas para que puedan llegar a conocerte. Señor, que tu Espíritu Santo obre en medio nuestro. Señor, que tu Espíritu Santo trate con nosotros de manera especial al estudiar tu palabra. Señor, que entendamos que este mensaje no fue únicamente para esta iglesia en particular, sino que es un mensaje que tiene aplicación aún para nuestras vidas muchos siglos después de que fue escrito.
Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Vamos a tocar uno de los pasajes, o bueno, vamos a empezar a hablar de ellos, uno de los pasajes quizás más conocidos o recordados dentro de la iglesia cristiana, cuando se hable de has dejado tu primer amor. Y a veces lo escuchamos mucho, pero a veces poco evaluamos nuestra vida para ver cómo está nuestro amor. Pero como ya hemos mencionado, a partir del versículo 9 del capítulo 1 de Apocalipsis, el apóstol Juan comenzó el cuerpo del libro, es decir, una parte introductoria, ya él ahora comienza a desarrollar el tema. El cuerpo del libro del apóstol Juan comienza hablando de la visión que tuvo sobre el Señor Jesucristo ese domingo en la isla de Patmos, donde vio al Señor en toda su majestad, en toda su gloria. Lo vio como ese Dios infinito en sabiduría, lo vio como ese Dios omnipotente, como ese Dios poderoso, lo vio como el soberano que está en control de todas las cosas, aunque nosotros estamos en medio de amenaza de tormenta, sabemos que está en control de todas las cosas, Él es el soberano. Y que todo lo que pasa pues tiene un propósito. Él está, dijimos que Él está en medio de su iglesia. Y también lo vio como ese juez justo que va a juzgar a todos los hombres. Después de su visión, el apóstol recibió la orden de que comenzara a hablar un mensaje en particular a las iglesias. Me acordé que iba a poner una foto, pero no lo hice. Me acordé ahorita, cuando llegué a esa parte. Quería que vieran algo. A ver si la tecnología nos ayuda. Deme un segundo, porque ya me acordé, ahorita voy a aprovechar a ver. A ver si funciona. Voy a mandárselo a los hermanos a ver si pronto les puede llegar y pueden hacer algo. Yo sé que es a última hora, pero por si acaso. Así que él les manda ese mensaje a estas iglesias y hoy vamos a comenzar a hablar hoy la próxima semana vamos a comenzar a hablar de la primera iglesia y es la iglesia de Éfeso. Y antes de, digamos, a meternos en sí a hablar sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso, es bueno que nosotros como iglesia tratemos de entender algo que nos va a ser de mucha importancia mientras estudiamos el mensaje a estas 7 iglesias. Lo primero que tenemos que entender es que cada una de estas 7 iglesias en Asia Menor no les fue escrita una carta separada a cada una de ellas. Es decir, cada iglesia iba a recibir su parte en particular, pongámoslo de esta manera. Bueno, iban a recibir la introducción y la carta de Éfeso iba a recibir únicamente ese mensaje. La iglesia de Esmirna iba a recibir únicamente ese mensaje. No, cada uno de estos mensajes formaban parte de todo el libro. Es decir, que la iglesia de Éfeso iba a leer también el mensaje que le había sido enviado a la iglesia de Esmirna, de Pérgamo y de Tiatira, de Sardis y Filadelfia. Así sucesivamente. Y lo mismo la iglesia de Éfeso. Todas iban a recibir el mensaje. O sea, no era un mensaje específico para cada iglesia, no. Todas iban a recibir el mensaje. ¿Por qué? Porque el mensaje en particular, la iglesia de Éfeso, hace parte de todo el libro. Por lo tanto, todas las iglesias iban a ser edificadas de la misma manera como usted y yo hoy estamos siendo edificados. Por eso es que al final, creo que ya lo mencionamos, al final de todos los mensajes a las iglesias, termina de la misma manera. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a quién. A las iglesias. No dice a la iglesia de Éfeso. No dice a la iglesia de Esmirna. Dice a las iglesias.
La iglesia de Éfeso iba a escuchar el mensaje de todas las demás iglesias y viceversa. Lo segundo que debemos notar o tener en mente a la hora de estudiar estos mensajes a estas 7 iglesias es que en el primer siglo no había únicamente estas 7 iglesias. Ya lo mencionamos en el mensaje introductorio. También estaba la iglesia de Colosa, Hierápolis. O sea, habían más iglesias. Por alguna razón, el número de iglesias fueron escogidas, quizás porque Dios lo quiso de esa manera. Si les llegó la foto, no les puede llegar, me la puede poner. Dicen los estudiosos, y esta está en inglés, pero pues están los nombres, que estaba escrita más o menos de una forma, en forma casi de círculo, así como usted lo ve que aparece allí. Así más o menos iba a seguir el patrón por el cual iba a darle, aquí está la isla de Patmos, donde él estaba, era el patrón que iba siguiendo, pero no significaba de que eran las únicas iglesias. Al principio explicamos que quizás porque el número 7 simbólicamente representaba plenitud, perfección o algo que estaba completo, ¿no? Entonces, lo mismo cuando leemos, por ejemplo, los 7 espíritus que están delante del trono. También explicamos que no significa de que hay 7 espíritus santos de Dios, ¿no? Sino que el número 7 nos es dado como para entender la plenitud, la perfección de la persona del Espíritu Santo. Entonces, encontré esa foto que me parece que nos sirve un poco para poder comprender, ¿no?, el orden en el que, digamos, estaban escritas en el libro y así fueron llegando o pasando las cartas. Dice un teólogo sobre esto que el número de las iglesias no fue arbitrario. Él dice lo siguiente: las 7 iglesias también representaban la iglesia universal de Cristo en todas las épocas. Las condiciones descritas en esta iglesia se encuentran en iglesias en todo lugar y en todos los tiempos. Yo sé, o de pronto usted lo ha escuchado, porque hay algunas intérpretes o académicos que interpretan que cada iglesia representa una época en la historia. Bueno, yo en lo personal, después de haber leído por los dos lados, estudiado, me apego más a la interpretación que enseña de que estas 7 iglesias representan a la iglesia en general. Porque todas las dificultades que vamos a encontrar en estas 7 iglesias, como iglesia, digamos, el Calvario en sí, muchos de ellos nos podemos identificar y decir, ahí somos nosotros. O por ejemplo, ¿ustedes creen que la única iglesia que experimenta que algunos pierden su primer amor fue la iglesia de Éfeso? No, a lo largo de la historia encontramos que en muchas congregaciones la gente ha perdido ese amor. Si no nos vamos muy lejos, nuestra misma congregación, Iglesia del Calvario, muchos han perdido su primer amor. Sin ofender a nadie. Entonces, hermanos, este teólogo lo dice de esta manera: representa a la iglesia en general de Cristo, porque las condiciones descritas en estas iglesias se encuentran en iglesias en todo lugar y en todos los tiempos. Por ejemplo, adelantándonos un poco, mire que esta iglesia, Dios la elogia por algo bueno, la elogia porque eran buenos doctrinalmente, tenían la capacidad de discernir los falsos maestros, pero su amor por Cristo se había apagado. Trabajaban fuertemente, pero su amor por Cristo se había apagado. Entonces, hermano, estas iglesias fueron escogidas por el Señor porque sus problemas representaban, o las dificultades que ellos enfrentaban, representan muchas de las dificultades que nosotros como iglesia a lo largo de la historia hemos enfrentado. Y si Cristo no ha venido en 200 años, ya usted y yo estaremos muertos.
las iglesias lo van a seguir enfrentando. Vamos a seguir teniendo el mismo problema de confrontar falsas enseñanzas, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos predicadores. Entonces, con eso en mente, pues vamos a empezar a estudiar la iglesia de Éfeso el día de hoy. Pero quiero que usted lo tenga en cuenta de que mientras miramos la iglesia de Éfeso, tú y yo podamos hacer una aplicación y podamos pensar, bueno, mensaje a la iglesia del Calvario. ¿Cómo este mensaje a la iglesia de Éfeso hace más de 2000 años, hoy tiene una aplicación a nosotros como iglesia del Calvario? La gran mayoría de los académicos describen o enseñan que la estructura básica del apóstol a escribir a estas iglesias se puede dividir de la siguiente manera. En 8 partes podemos decirlo. Donde hay un saludo en primer lugar, hay una descripción del Señor Jesucristo, o sea, el Señor comienza a describirse. Lo tercero que miramos es el elogio. Dios hace un elogio a esta iglesia por lo que está haciendo. Luego encontramos que hay una acusación. Por ejemplo, esta iglesia les dice, pero tengo contra ti. Después habla una condenación o una consecuencia que va a venir sobre sus vidas. Viene una advertencia, viene una exhortación y al final encontramos una promesa. Ahora, también, digamos, si somos o si miramos detalladamente, hay variaciones en cada una de las cartas, porque, por ejemplo, cuando miramos la iglesia de Esmirna y de Filadelfia, ellas no recibieron ninguna acusación, o sea, Dios no las acusa de nada. Y la iglesia de la Odisea no recibe ningún elogio. Entonces, hay variaciones, pero el patrón normalmente casi siempre es el mismo. Para nuestro estudio de la iglesia de Éfeso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Nosotros vamos a dividirlo en 3 partes. Que es, primero vamos a mirar el saludo de parte del Señor a ellos. Segundo, vamos a mirar el elogio que les hace. Por último, vamos a mirar el regaño, la exhortación que el Señor les da, o la exhortación que el Señor les da, junto a la bendición que viene al final para ellos. Y quizás al final miramos alguna exhortación o una aplicación para, también vamos a mirar la exhortación del Señor a esta iglesia. Entonces, en primer lugar, miremos el saludo de parte del Señor Jesucristo. El apóstol empieza, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Creo que como mencionamos la semana pasada o la semana antepasada, la semana pasada, hay diversas interpretaciones sobre quién es el ángel que se menciona aquí. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. No vamos a volver a repetir algunas interpretaciones que ellos dan, pero digamos yo en lo personal, apoyándome quizás en algunos comentaristas, es mi parecer aferrarme más a la interpretación donde dice que esos ángeles en sí no es un ser espiritual, no es en sí el pastor, sino que más bien es la misma iglesia a la que el Señor se está refiriendo. Ahora, si usted quiere entenderlo como que es un ángel en sí o es el pastor, no hay problema, eso no nos va a hacer ponernos a entrar en conflictos, ¿no? O sea, creo que ese no es el punto, usted lo puede hacer. Pero, por ejemplo, un comentarista dice lo siguiente sobre esto. Técnicamente, el ángel de cada iglesia no es literalmente un ángel, ni un ser espiritual distinto encargado del bienestar de la iglesia, sino que el ángel es la iglesia vista
desde la perspectiva del control de Cristo sobre su iglesia. Entonces, por lo menos, ahora mientras lo estudiamos lo vamos a mirar de esa manera. Ese ángel es cada iglesia vista desde la perspectiva o el control de Dios sobre sus iglesias. Entonces, el Señor lo primero que hace es ordenarle al apóstol que escriba a esta iglesia. Cuando pensamos en la iglesia de Éfeso, es bueno pensar un poco en Éfeso en sí. A pesar de no haber sido la capital de Asia Menor, Éfeso, era la ciudad más grande o políticamente más importante y también una ciudad comercial. O sea, había mucho comercio allí. Era una ciudad rica, era una ciudad próspera y tenía una buena localización geográfica. O sea, en el mapa estaba bien ahí cerca, al mar Egeo. Era una de las rutas comerciales más importantes del Imperio Romano. Esa es la ubicación de este lugar. Se cree, según los estudiosos, que en el primer siglo su población había llegado a ser más o menos unos 600,000 habitantes. Poseía grandes edificaciones, tenía un buen estadio o un teatro donde podían albergar 25,000 personas. Hoy, para nosotros 25,000 personas en un estadio, pues ya es pequeño, ¿no? Pero en su tiempo era grande. Ahí era donde estaba el famoso templo de la gran Diana, ¿no? La diosa Diana. Recuerda que cuando Pablo un día estaba predicando, le gritaron por 2 años, grandes Diana, ¿no? Entonces, esa edificación era uno de los 7 maravillas del mundo antiguo. Dicen los estudiosos que midía más o menos 130 metros de largo, 70 de ancho y 20 metros de altura. Y tenía 127 pilares que estaban construidos en mármol. O sea, era algo hermoso que tenían ellos ese lugar. Además de eso, ellos rendían culto a la diosa que se caracterizaba por la prostitución religiosa en ese lugar. O sea que había miles de prostitutas en ese lugar. ¿Y todo por qué? Pues porque ellos creían que Diana, la diosa, era la diosa de la fertilidad y así era que le rendían culto a ella. Éfeso también fue uno de los principales centros donde se le rendía culto al César, donde más se le rendía culto al César. Otras características de la iglesia de la ciudad de Éfeso era su gran interés por la magia y por la hechicería. Cuando usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 16, cuando Pablo llega allí a esa ciudad, se dice que en esa ciudad se vendían pañuelos supuestamente para sanar enfermedades. Entonces, esta era una ciudad que se caracterizaba por la inmoralidad. Y uno podría pensar, pero ¿quién va a creer en el evangelio en semejante ciudad tan corrupta, no? Como si alguien nos habla hoy de la ciudad del pecado que le llaman aquí en Estados Unidos, ya sabe usted a dónde, ¿no? ¿Qué va a pensar uno que va a llegar el evangelio allí? Mire, a pesar de toda esa condición tan mundanal, Dios le plació levantar una iglesia allí. Usó al apóstol Pablo, digamos, en su tercer viaje misionero cuando estuvo allí, pero estuvo durante 3 años, dice la escritura, pero también encontramos que ahí estuvo Priscila, Aquiles, Apolos, Tíquico, Timoteo y sobre todo Juan, el apóstol Juan. O sea que donde cualquiera podría pensar de que no había esperanza, Dios, la luz del evangelio resplandeció en ese lugar y habían personas que estaban creyendo. Habían personas que estaban siendo salvas. Miren lo que dice un comentarista. Probablemente ninguna iglesia fuera de la de Jerusalén tuvo tantos ministros como Éfeso. Pero para los tiempos en los que se escribió el libro de Apocalipsis, Éfeso ya era una ciudad de una segunda generación, habiendo sido fundada 40 años antes.
Mire todos los grandes hombres que llegaron ahí, o sea, el apóstol Pablo, Priscila, Aquila, Apolos, Tíquico, Timoteo, Juan. Cualquiera diría, wow, qué tremendo tener unos grandes hombres de Dios en medio nuestro. Pero al pasar el tiempo, dicen los estudiosos, ya los que estaban cuando el apóstol está escribiendo, era una segunda generación. Usted recuerda cuando hablamos de Josué en el libro de Jueces, ¿no? Que llegó un momento donde toda esa generación se empezó a perder el evangelio y empezó el problema. Y es uno de los retos que tenemos nosotros como padres y como iglesia. De que aunque vaya pasando el tiempo, estén llegando las nuevas generaciones puedan ser instruidas para que el evangelio siga ¿qué? Pasando. Para que no perdamos, no nos acomodemos y perdamos que el evangelio siga pasándose de generación en generación, hermano. Esa es nuestra responsabilidad. Eso es nuestra labor como iglesia. Ahora, notemos que lo primero que el Señor hace al saludar a esta iglesia es describirse a sí mismo. Y lo que hace es recordarles algunas de las descripciones que ya el apóstol Juan había hecho de ellos cuando tuvo la visión. Le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. O sea que está hablando del Señor Jesucristo. El que tiene la iglesia en su mano, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. O sea, Dios o el Señor Jesucristo anda en medio de su iglesia. Ellos debían entender que aunque era Juan, el apóstol Juan el que estaba escribiendo, lo que él estaba diciendo provenía directamente de Dios. Es Dios el quien les va a dar el diagnóstico espiritual. Porque a veces nosotros tenemos problemas cuando alguien nos confronta, ya sea a través de la palabra, y la primera respuesta del creyente promedio es, ya le están tirando a uno. ¿Quién sabe qué fue y le dijeron? Pero la gente porque es tan chismosa, ya le fueron a decir al pastor y el pastor del púlpito me está tirando. Hermano, cuando Dios nos quiere hablar a través de su palabra, no necesita que nadie venga y le diga nada. Él simplemente habla su palabra a través de su vocero y él va a hablar. El que tenga oídos para oír, oiga. El rebelde, pues que se esconda en su pecado. El que tiene oídos dice, Señor, gracias. Mire, cuando yo pienso en esto, yo siempre pienso en algo que pasó aquí hace muchos años y se lo he contado en muchas ocasiones. Había un problema en un matrimonio. Había una situación que estaba pasando en ellos. Teníamos una conferencia, íbamos a invitar a alguien que ya habíamos invitado. Tuvimos que cancelarlo a última hora, hermano, a última hora. Y nos quedamos, ¿y ahora quién invitamos? Y alguien me dijo, mire pastor, yo conozco a tal persona, pues invítelo. Y sí, pues y entonces, pues tráigalo. Y lo trajimos. Y este pastor comenzó a ministrar. Hermano, cuando él empezó a dar la conferencia de parejas, él empezó a describir el problema que tenía ese matrimonio, hermano, paso por paso. Es que era así, y yo estaba Señor, en un punto decía, Señor, habla, pero al otro lado decía, lo más seguro es que me van a acusar de que yo le conté todo. Preciso. Cuando terminó el estudio, la persona vino y me dijo, pero es que le contó todo. Resultó de la operación, el matrimonio se echó a perder. Yo sabía la verdad que prácticamente fue, ese pastor yo ni lo conocía. Lo vine a conocer ese día. Hermano, cuando Dios quiere hablar, hermano, Él habla. Él conoce el diagnóstico espiritual mío, suyo. Él, por eso dice aquí, el que tiene las 7 estrellas en su mano, o sea, la iglesia en su mano, el que está en medio de su iglesia. Él de manera soberana nos controla. Él es la cabeza de la iglesia. Él sabe. Y cuando el Señor nos confronta con lo que es su palabra, la respuesta nuestra tiene que decir, Señor, habla que tu siervo escucha. Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de corregirme.
Entonces estos hermanos deberían reconocer que que el que los está hablando era Dios a través de este hermano, de este apóstol, era Dios que caminaba en medio de ellos. ¿Y por qué habla? Bueno, porque Él protege, Él corrige a su iglesia, Él disciplina por medio de su iglesia. Y miren lo que dice el versículo 1 al final, porque es interesante, dice, al final dice, dice esto. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Esta frase es importante. El original significa tadelegei. Es una forma de la Septuaginta, que es la traducción al griego del hebreo del Antiguo Testamento, donde los profetas la usaban normalmente. De hecho, esta frase aparece 21 ocasiones en los profetas menores, 65 veces en el profeta Ezequiel, en el libro de Ezequiel aparece 65 veces, y 30 veces aparece en el profeta Jeremías. En Amós capítulo 1, versículo 6, no tiene que buscarlo, ahí al principio leímos, así ha dicho Jehová, tadelegei curios. Así ha dicho Jehová. Entonces lo que él está diciendo aquí, o lo que él quiere enfatizar en el libro de Apocalipsis o en cualquier lugar, cuando el profeta decía, así ha dicho el Señor, lo que el profeta está diciendo, mire, lo que yo voy a decir no proviene de mí. Y Juan, al tener que confrontar a esta iglesia y decirle lo mal, en las áreas en las mal que estaban caminando, ellos tenían que estar claros, mira, es Dios el que va a revelar esto. Y cuando él dice, pues, él dice esto, es que él está, el apóstol Juan está diciendo que ese mensaje que proviene de Jesús es ese mismo mensaje que proviene de Dios. Nuevamente mostrando que la deidad del Señor Jesucristo. Es Él el que se está dirigiendo a sus iglesias. Y eso es de vital importancia. Yo quiero que usted vaya a que miremos un pasaje. Lo voy a mencionar más adelante, pero como no voy a llegar hasta allá, quiero mencionarlo ahorita, por eso los hermanos en la computadora no lo van a tener, pero es primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leerlo, menciono algo sobre ello y hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. Tesalonicenses, capítulo 2. Versículo 13. Ahorita que estoy pensando, así dicho Jehová. ¿Lo tiene? Mira lo que dice el versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, hermanos amados. Ese no es, hombre. No, ese no es, pero yo le digo es que estoy leyendo el segunda, es primera, perdón. Ustedes estaban bien entonces, el que estaba era mal yo. École, este sí es. Yo estaba leyendo el 2, segundo Tesalonicenses, es primera Tesalonicenses 2:13. Miren lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ¿qué? Sino que en verdad la palabra de Dios, la cual actuó en vosotros los creyentes. Aquí vemos que el apóstol Pablo, en este caso, está agradecido con Dios. Porque estos hermanos recibieron la palabra que venía de los hombres, pero que entendían que provenía directamente de Dios. Hermano, y mientras usted y yo estudiamos cada una de estas iglesias, créame, hermano, de que nos va a mover el piso.
Porque muchas de esas situaciones que ellos estaban experimentando son las mismas que tú y yo a nivel personal estamos experimentando, como iglesia estamos experimentando. No es el hombre el que está hablando, es Dios. Y el que tenga oídos que pueda decirle, Señor, gracias porque me estás hablando. Quiero hacer el cambio en mi vida, Señor. Amén. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Señor dice a la iglesia. Vamos a dejarlo por hoy ahí y la próxima semana, si Dios nos lo permite, comenzaremos la segunda. Continuamos con el mensaje, vamos a tener un tiempo de oración y luego ya nos vamos un poco más temprano por si nos agarran los vientos, ya cada quien pueda estar en su casita tranquilo. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder meditar un poco en tu palabra. Señor, permite de que ella pueda motivarnos cada día, Señor, a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Aunque a veces el escucharlo implique mirarnos al espejo de nuestra realidad y que tu palabra saque a la luz el pecado o la área en la que estamos fallando. Dándonos un espíritu de humildad, un espíritu de mansedumbre para poder corregir. Padre, en tus manos quedamos y te pedimos que tú te sigas glorificando a nosotros como lo has hecho hasta ahora. En el nombre de Jesús. Amén.